despacio que terminen las otras sesiones. Faltan 5 minutos para que iniciemos, ¿vale? Pero bueno, gracias. Vale, voy a colocar mientras el mute. Dale. David, ¿tú me ayudas a presentar, por favor? Saludito a mi amiga Ingrid que se acabó de conectar. Listo. Genial. Ya empezamos en 5 minutos, Ingrid. Aquí, ¿cómo lo doy para compartir? Acá abajo, ahí mismo donde tienes la cámara y el micrófono está también Sí, una linecita roja. Ahí lo Ya, habilito. listo. Naviera Río Grande nos está pidiendo una referencia comercial. Sí, pues hemos tenido inconvenientes, pero 3 minuticos e iniciamos, equipo. De una. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo está ese ánimo? ¿Cómo va esta media tarde de ágiles? ¿Cómo va el evento? ¿Ya vamos cansados?
Manito arriba si estamos bien. Estamos con toda la actitud. Manito arriba. Vamos a reaccionar por ahí. Eso, manita arriba. Genial. Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Iván Sánchez, apasionado por el agilismo y hoy al servicio del agilismo. Para hoy tenemos una charla bien interesante, ¿cierto? Vamos a charlar un poquitico esa gestión del cambio y pues qué chévere hacerlo con un cóctel para cambiar, ¿cierto? Y para eso tenemos dos gurusotes, ahí el viejo Hugo y David, que nos acompañan de Ceiba Software, específicamente de Ceiba Lab. Listo, vamos a hacer aquí unos pequeños acuerdos de nuestra sesión, ¿listo? Tratamos de no pedir acceso al panel, vamos a dejar solamente a los speakers, ¿vale? Si tenemos preguntas, vamos a hacerla en la pestaña que vemos aquí, en la parte derecha, en la parte superior de nuestro chat acá a la derecha, hay un tab que dice Q&A. En esa parte vamos a dejar nuestras preguntas. Al final de la sesión vamos a resolverlas. ¿Qué vamos a hacer también ahí? Vamos a votar. Cada pregunta que hacemos tenemos la oportunidad de hacerle clic en la manito arriba. ¿Listo? Las preguntas que tengan más votos son las que vamos a estar resolviendo con Hugo y con David. ¿Vale? Entonces, bueno, sin más preámbulos, David, Hugo, son todos suyos de escenario. Muchas gracias, Iván. Súper. Muchas gracias, Iván. Bueno, entonces iniciamos, viejo David. Vamos a charlar un poquito ahí con el mojito. Así tal cual como lo decía Iván, los invitamos a que vayan preparando su mojito para que disfruten esta charla. Es algo que queremos compartir. Y pues nada, pues para iniciar así rápido, aprovechando también el tiempo, al final pues cualquier duda o algo que hayan dejado aquí en el chat, lo respondemos en ese tiempo. Listo, vamos a iniciar entonces con una pregunta que nos pueden ayudar ahí en el chat, que es, ¿cómo te sientes con el cambio? Entonces quisiera pues, ver por el chat, quisiéramos escuchar por ahí también, ¿cómo te sientes con el cambio? ¿Cómo sienten cuando tienen que cambiar algo? O cuando simplemente le imponen el cambio, o si te toca cambiar porque no hay alguna otra forma sino cambiando. Por acá dice Marcela que bien. No es fácil en las primeras de cambio. Sí, de acuerdo, H, muchas gracias. ¿Qué más? Con susto, pero se le hace. Si es para mejorar, adelante. Sí, de acuerdo. ¿Qué más? Por ahí los veo más, por ahí. Ya están conectando más, bienvenidos. Respondan porfa aquí en el chat cómo se sienten con el cambio. Es normal de que uno sienta susto, ¿no? ¿Verdad, David? Uno empieza, le genera cosas, sentimientos. ¿Vos qué Por opinas? acá dicen ansiedad, susto, y claro, eso es un mar de emociones. Sí, es un mar de emociones ahí complejo. Adrenalina también, por aquí dicen. Listo. Súper. Sigamos. Muchísimas gracias. Bueno, sigamos. Bueno, pues sí, tal cual como ustedes dicen, eso genera un mar de emociones, como lo dijo David. El cambio, lo que hicimos aquí también a través de esta gráfica, que se llama el ciclo de adopción de la innovación, porque eso es prácticamente cambio. Y nosotros lo podemos clasificar, el cambio, esos actores del cambio, bajo este ciclo, en el cual tenemos los innovators, los early adopters, early majority, late majority y laggards. ¿Y qué quiere decir esto? Los innovators son las personas que recién empiezan como a descubrir cosas, y son esas personas, los makers, son las personas que empiezan a sacar las cosas curiosas, esas personas que a cada rato quieren sacar nuevas cosas. Y de ahí, ese actor trae cambios, ¿no? Trae cambios para que los demás lo adopten, y por eso están los early adopters, que se parecen un poco a esos innovators, pero la verdad es que estas personas son más visionarias y utilizan lo que crearon esos innovators para un fin, ¿verdad? Los innovators solo se encargan
o tratan de encargarse de controlar nuevas cosas y ya estas personas, estos early adopters, lo ven como una oportunidad para con ese cambio, ven una oportunidad para algo, para algún beneficio. Y ahí hay una brecha muy grande que es el abismo. Y ahí les recomiendo el libro Cruzando el Abismo de Geoffrey Moore, en el cual pues describe todas estas etapas y estos actores, en los cuales estas personas pues ya empiezan a ver de que esas cosas que crean los innoveros, los early adopters, lo dan como esa visión, lo venden al mundo y llegan estos early majority, que son personas que quieren cambiar, pero de lejitos, ¿no? Dicen como que esperen, no. Yo quiero cambiar, pero vamos poco a poco, despacio, yo te compro la idea, pero compramos, vamos poco a poco. Y así van viendo que la gestión del cambio se va aumentando desde muy poquitos hasta toda la gran mayoría abarcando esa campanita, llegando hasta los laggards, que son los últimos que quieren mantenerse en el status quo. Son por lo general las personas que dicen, muy chévere eso, muy chévere el agilismo, bacano, pero déjame acá quieto. Yo espero, lo veo, yo espero a que funcione, a que vea que otras personas lo adopten y eso, pero yo espero, que son las últimas personas. Y no es malo, son comportamientos y son esos temas que por ahí lo veíamos aquí en el chat. Las personas tenemos esos comportamientos que nos generan ansiedad, adrenalina, generación del cambio, me siento con ansiedad, vuelve y dice por acá. Entonces eso es como el ciclo de vida, ¿no? De la adopción de la innovación. Y el cambio en general se da por complejidades crecientes, comportamientos cambiantes de clientes, ahora pues con todo lo que se ha visto, para qué más ejemplo el cambio ahorita con el COVID, con la cuarentena, tuvimos un cambio. Al principio era una incertidumbre muy duro, complejo, nos fuimos adaptando. Y siempre, y ahorita les vamos a hacer un poco de que nosotros siempre vamos a pasar por una curva de cambio. Tecnologías que cambian rápidamente, aumento de la competencia que nos está afectando en las empresas, llegan nuevas empresas, tenemos que adaptarnos a ese cambio, tenemos que generar nuevas cosas para adaptar ese cambio, y modelos de negocio disruptivos emergentes, los famosos startups que llegaron a mover el mundo. ¿Listo? Entonces aquí con esto empezamos una conversación del cambio. Y, como les decía, todos tenemos que pasar por esta curva del cambio, en el cual nadie se salva. Nadie dice, para hacer un cambio no voy a pasar por esta curva. Y este modelo nos dice, tienes que pasar desde un status quo en el cual tú estás relajado, por así decirlo, estás tranquilo en lo que tú haces constantemente, pero llega algo un elemento foráneo que te cambia, te dice, venga, ese status quo no debe ser así, cambio. Y esas son cosas como simplemente el agilismo, ¿no? O lo que veíamos ahorita, las competencias, o el mismo COVID, que llegó y nos dijo, cambie la forma en la que usted venía haciendo las cosas. Y ahí empezamos a ver esa curva, en donde después de estar de ese status quo, empezamos a tener una resistencia, que inicialmente es pequeña, después aumenta a llegar a un caos. El caos decimos, escucha, no, este cambio me va a generar muchas cosas y no quiero cambiar. Es una resistencia entre la persona y entre ella misma. Y después llega esa idea transformadora, que nos da un bombillito y nos dice, sí podemos cambiar, hagamos esto para que cambiemos y lo hacemos poco a poco hasta llegar otra vez a un nuevo status quo en donde nos sentimos muy bien, nos sentimos relajados, esa ansiedad y esa adrenalina ya se va, quedamos en un estado muy bueno. Y estos, como ustedes lo decían, los elementos nuevos generan resistencia, caída en la productividad y aumentan en costos. Y este modelo también dice modelo del cambio de Satir, expuesto por Steve Smith, nos dice pues que, como decía, todos pasamos por esta curva, siempre va a existir, pero lo que intentamos hacer es que la curva sea lo más plana posible, que el momento de ese nuevo status quo sea lo más plano posible, que sea lo más corto posible. Si ustedes ven la gráfica, el performance y el tiempo, tratamos de que el performance no se vea afectado tanto y que el tiempo sea más corto. Y con esto nosotros bajamos el riesgo
como lo decíamos ahí, el cambio pues, nos genera riesgo alto de, ¿por qué no?, de perder colaboradores en las empresas, los planes ineficientes y bueno, todo este tema de gestión del cambio lo tratamos de nosotros acotar un poco bajo un modelo que nosotros queremos ver aquí, y por eso la charla, en el cual decimos que lo veamos iterativamente. Pero antes de pasar ahí, les quería dejar esta pequeña frase en la que nos dice, por más que lo intentes, el cambio no puede controlarse. Porque digo, siempre vamos a pasar por esta curva. Cuando estemos ahí en algo que nos cambie, que tenemos que cambiar, siempre vamos a pasar. Lo que queremos es hacerlo de una forma diferente. Entonces, ahí me colaboras, por favor, David. ¿Y qué es este modelo en el cual la productividad del tiempo, como lo decíamos, sea más aplanado y más cortico? Entonces, ahí cambio incremental, un poco de Scrum, o de nosotros, lo que nosotros pensábamos como metodología. Entonces, empecemos a entregar iterativamente, pequeños incrementales, cambios incrementales, para poder nosotros minimizar pérdidas en la productividad. El cambio se adapta a necesidades propias, un poco ya aquí a involucrar a esas personas. Hay una frase muy chévere que decía, las personas encuentran una forma de luchar a través de la curva del cambio, cuando quieren suficientemente el resultado, que nosotros involucramos a esas personas, entonces ellos empiezan a luchar. Y bajo este modelo se empieza a trabajar junto con la persona que quiere cambiar. Vamos conociendo, aprendiendo y mejorando a medida que avanzamos. Eso son como lo que nosotros queremos ver y te doy la palabra, David. Así es, y miren que la gran diferencia entre en lo que veíamos ahorita, lo que nos mostraba Hugo, es que yo tengo un único plan, va a ser muy difícil por todo lo que nos mostraba ahorita, que es sobre todo con temas de productividad y costos. Mientras que si se generan cambios pequeños, cortos, va a ser mucho más fácil toda esa curva del cambio, ¿cierto? Las emociones se van a manejar de una manera diferente, y por eso es lo que propone este modelo. Pero, ¿en qué se diferencia de los demás modelos? Pues dirán, "¿Mm? Eh, sí, esto es lo mismo de pronto lo que ya hemos visto en diferentes modelos de cambio. Sin embargo, eh, la diferencia y grandes de diferencias es que lo que traemos, que es el mojito del Lean Change Management, ¿cierto? Es impulsado por feedback. Cuando hay un modelo de cambio que es impulsado por un solo plan, pues primero es creado por un equipo de cambio. Primero el proceso, siempre, no es adaptable normalmente. Se basa en lo básico que es planear, ejecutar y cerrar. Y siempre es creado como con un sentido de urgencia. Cuando es impulsado por feedback, aquí se propone es co-crear el cambio, donde las personas son primero, donde este plan o esta co-creación se adapta constantemente, porque tiene una planificación, una ejecución continua. Y son nacidos por una causa y tienen un propósito que defiende todo este cambio. Y entonces volvemos a decir, ¿es un modelo de cambio más? No, es un delicioso cóctel. Listo, y este cóctel es el mojito que propone George Napelo. ¿Y por qué mojito? Porque se basa en el método mojito que dice George Napelo, donde es una combinación, ¿cierto? De diferentes ideas que existen para una propuesta que es Lean Change Management. Entonces, este mojito tiene pizcas de Lean Startup, tiene el Mindset Agile, basa mucho sus teorías en el comportamiento del cerebro, la neurociencia, la teoría de la complejidad y la teoría del cambio social. O sea que miren que todo eso que hablábamos del comportamiento del feedback y el comportamiento del humano es lo central en este modelo. Entonces, en otras palabras, este mojito que es Lean Change Management es una colección de ideas prácticas y herramientas modernas de gestión del cambio, inspiradas en ese pensamiento agile, Lean y Lean Startup, que han sido diseñadas a las organizaciones a seguir el ritmo de cambio actual, que es el famoso BUCA. ¿Listo? Entonces, vamos ahorita sí a ver más detalles de ese mojito. El modelo básico, digamos, o como lo plantea Lean Change Management, es recogemos unos insights, definimos unas opciones y vamos con el experimento. ¿Listo? En el experimento hay una preparación, una introducción y una revisión de lo que estamos haciendo. Pero en la práctica, cuando tenemos esos insights, vamos a empezar a definir un problema, ¿cierto? De esas opciones vamos a definir un mínimo cambio
viable o un mínimo cambio asombroso, ¿cierto? Vamos a plantear una hipótesis de ese mínimo cambio asombroso, vamos a experimentar y luego vamos a aprender sobre lo que experimentamos. Entonces, veamos esto un poco más en detalle. Antes de iniciar todo ese ciclo que les acabamos de mostrar, siempre es muy importante definir para qué se quiere implementar el cambio. Y una de estas prácticas que es muy recomendada para definir un propósito es el círculo dorado, ¿cierto? Donde siempre empezamos por el por qué. Y ese por qué es el que nos va a movilizar todo lo que hay alrededor del cambio que queremos implementar. Y basado en ese propósito, entonces vamos a entender cuál es esa situación actual del contexto, ¿cierto? Y cuál es esa próxima condición objetivo. Y aquí, digamos que utilizamos diferentes herramientas con los diferentes actores a los que pueden llegar a impactar el cambio, que están promoviendo el cambio. Link Coffee, retrospectivas, entrevistas, encuestas, podemos basarnos en el modelo ADKAR y un hackeo cultural. ¿Sí? Implantar como esas cositas que pueden ser incómodas en un momento, pero que vamos a ver cómo están respondiendo todos en cuanto a la cultura, cómo están respondiendo todos a ese hackeo que yo estoy haciendo, y esos son el insight que nos permite identificar también el problema. Dale, Hugo. Bueno, por acá también le queríamos mostrar, de acuerdo a lo que nos explicó David, un ejemplo de lo que de pronto nosotros implementamos aquí. Es un caso práctico que hicimos, por ejemplo, en el cambio del mindset para un PO o un Project Manager de un producto, del proyecto, en el cual queríamos generarle ese cambio de todas las herramientas, de cómo pensaba él, de cómo venía manejando los proyectos en la organización. Y como lo decía David, empezamos bajo un propósito. Comúnmente nosotros pensamos en la solución y siempre vamos a las herramientas. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que, no ven, primero tienes que cambiar el mindset, llegar desde el ser para llegar al hacer. Entonces, con ese círculo dorado, empezamos a generar el, el, el propósito. Después ya fuimos descubriendo para qué queríamos implementar el cambio, y de ahí salía todo lo que, el qué, cómo lo vamos a hacer y qué es lo que nosotros vamos a hacer en conjunto. Este es un caso real de cómo la persona empezó a descubrir, no pensando en el resultado con el que ya venía a que nosotros lo acompañáramos, sino que se dio cuenta de que no solamente era lo que él pensaba, sino que él tenía que cambiar cosas, en realidad, de su ser para poder llegar a utilizar todas las herramientas que él pensaba utilizar, adicional de otras cosas que quería. Después ya identificamos cuál es la situación actual, un poco de insights, empezar a indagar. Y hay varias herramientas, tal cual como lo describimos, con Link Coffee, con ADKAR, con las mismas entrevistas, hacíamos generar esas conversaciones tan importantes, como las historias de usuario, como las herramientas, como los artefactos que nosotros hacemos. Lo importante no son las herramientas, sino hacer esas conversaciones con esas personas. Y ahí identificamos mucho más insight para poder llegar a identificar cuál es esa condición objetivo en la cual esa persona quiere. Y si ustedes ven, para este ejemplo, es una persona, para generarle el cambio a una sola persona, también se puede utilizar para un equipo o para una organización. Lo hicimos partícipe. En este caso lo hicimos partícipe a la persona. Como decíamos anteriormente, se diferencia de este marco de trabajo o estas herramientas, este delicioso cóctel, se diferencia a los otros modelos porque hacemos partícipe a esa persona. Generalmente la gestión del cambio en las organizaciones viene de un área dedicada a ese tema de gestión del cambio a imponer un poco, y no es porque esté mal, sino porque así están los modelos, que se hace una investigación y se impone, y eso llega a un choque. Acá lo involucramos, acá llegamos a la persona bajo las metodologías ágiles. Primero valorizamos más o tenemos más valor sobre los individuos de interacciones, sobre procesos y herramientas. Entonces, es importante eso, que lo tengan claro. Como les digo, aquí en este ejemplo, por ejemplo, también identificamos cuáles son esas condiciones de objetivo y cuáles son esas o esos problemas que le impiden llegar a esas condiciones de objetivo, a donde quiere él llegar con este cambio. Y ahí es muy chévere porque se co-crea entre las personas que co-creamos,
él mismo se va dando cuenta, nosotros simplemente nos generamos las herramientas y la facilitación para poder que lleguen a eso que quieren y en conjunto lleguemos a lo que también queremos, pues al objetivo. Así es. Entonces, mire que el mojito no es solamente para hacerle una organización, como le decía Hugo, sino desde una sola persona que quiere implementar algo, ¿cierto? Hasta un grupo de trabajo, un equipo, una célula y organización. O sea, abarca diferentes niveles. Y algo también que es de mucho valor es que la misma persona llegue a esas conclusiones. Siempre ese será el objetivo, pues, cuando estamos facilitando. Listo. Vamos a ver un pequeño video. Por favor, me confirman si pueden escuchar, que tengo dudas. Si no, rápidamente. ¿Ahí escuchan? No, listo. No, no se No, escucha. Entonces, mientras que pasa este comercial, denme un segundo. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. sí, también le recordamos a los asistentes cualquier duda o algo, pues lo ponen aquí en el chat o en la sección de encuesta de QIA. David, cuando le das compartir, en la parte inferior izquierda hay un check que dice compartir con audio, ¿vale? Listo, dale. Ya dame un segundo. Aquí ya va. ¿Ya están escuchando? We set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven el video? Ahí los leemos. Los leemos. Entonces aquí David nos pone la presentación de nuevo. ¿Cómo lo ven? Por acá Valeria está riéndose.
¿Qué opinan ¿Qué creen? de lo que pasó en el video? Si quieren, vamos siguiendo y ahí nos dejan algunas opiniones, pero ahí también es increíble cómo, por ejemplo, ustedes ahorita veían las curvas del cambio, ¿no? Miren cómo eh, esos primeros early adopters o innovators fueron contagiando, ¿cierto?, a todas esas otras personas y así funciona el cambio. Muchas veces es impactar con unos cuantos a unos pocos y se va viendo cómo va generando esos resultados. Listo, ahí para que sigamos eh, por el tiempo. Entonces miren que el siguiente paso, ¿cierto? Ya llevamos 3. El siguiente paso, que es el número 4, es ¿cuál es el problema que te impide lograr tu próxima condición o objetivo? ¿Cierto? Entonces ahí indagamos mucho sobre ese problema, que es algo que nos mostró ahorita Hugo. Y aquí podemos utilizar diferentes maneras, 5 porqués, Ishikawa, Hot Seat y diferentes más, sí, que nos permitan identificar bien ese problema que está ocurriendo, de que no lo deja llegar a esa próxima condición objetivo. Y cuando hablamos de eso, hablamos de grupos, de personas, ya lo hablamos, o de organización. ¿Listo? Después de que identificamos las diferentes problemas, ahorita vamos a identificar las diferentes opciones que podemos atacar ese problema o esos problemas, ¿cierto? Y aquí pueden haber muchísimas. Entonces, evaluemos esas opciones y pueden haber muchas. Sin embargo, hay que priorizarlas. Y lo que nos dice Lin Chain es, listo, prioricémoslas de forma tal que podamos identificar esos triunfos rápidos, esos constructores de impulso que nos ayuden a llevar ese cambio mucho más rápido, esos puentes que nos pueden apalancar todo el cambio y también los disruptores y los males necesarios. Todo hay que evaluarlo, ¿cierto? Porque aquí estamos evaluando valor y costo. Entonces miren que muchas veces hay pequeñas cosas que podemos hacer que generan un cambio muy grande. ¿Listo? Y esto se basa mucho en el comportamiento, en mirar, en entender qué es lo que más nos puede aportar en ese momento. Y luego, con base en esas opciones que definamos, dale, Hugo, dale. Ah, no, qué pena interrumpirte. Ahí con lo que decías, por ejemplo, de la chica. O sea, una acción Ajá. pequeña como simplemente levantarse o pararse, eh, cambia, genera cambios gigantes. Y si ustedes vieron el video, todos los que llegaban empezaron a generar eso. Como decían aquí, por ejemplo, María, adoptan la conducta porque sí, sin razón. Y eso no está mal, sino que también los modelos están descritos a que en las organizaciones se genere desde un área o desde un punto específico para toda la organización y no se tiene en cuenta la organización, que es como lo que queremos cambiar, que es, venga, haga partícipe a los que quieren que cambien, no lo imponga, hágalos partícipes y trabajen con ellos bajo experimento y bajo esos pequeños cambios que nos dice David. Dale. Así es. Igual también es muy importante en ese ejercicio identificar cuáles son también esos grupos o personas que nos van a ayudar a impulsar el cambio. Entonces, como les decía, definimos esas opciones y con base en esas opciones definimos una hipótesis, ¿cierto? Porque vamos a empezar un experimento, entonces tenemos que plantear una hipótesis para validar ese experimento, porque un experimento sin hipótesis, pues no es experimento. Entonces, aquí una forma de hacerlo es generando y plantear la hipótesis, pero con una medición, ¿sí? Entonces dice, consideramos que implementando el cambio lograremos solucionar tal problema que identificamos, el cual tendrá los siguientes beneficios, ¿sí? Entonces planteamos los beneficios y serán medidos con estas métricas. Aquí cuando hablamos de métricas, pueden ser diferentes tipos de métricas, desde la satisfacción, ¿cierto? Hasta métricas que me ayuden a identificar el cambio que realmente quiero generar y que agregue valor a la compañía. Puede ser desde un NPS, ¿cierto? Hasta el time to market. Entonces, digamos que dependiendo de esa hipótesis o opción que estoy evaluando, así mismo serán esas métricas. Y entre menos vanidosas sean, mucho mejor. ¿Listo? Dale, Hugo. Bueno, por acá entonces ya llegamos a la sección del experimento, donde nosotros nos preguntamos o propone el modelo también en responder estas preguntas que dicen qué actividades debes ejecutar para validar esa hipótesis, qué nosotros debemos hacer para llegar para validar todo esto.
y medir el progreso frente al problema y próxima condición objetivo. Tal cual como lo decía David, tener cuidado con esas métricas, ¿no? Vanidosas y métricas que en realidad nos muestre el avance y a lo que nosotros queremos llegar. Y por eso, pues aquí el modelo también nos presta una herramienta que se llama la página del cambio, traducida pues, en las cuales tenemos todo el experimento y nosotros traemos pues, desde el objetivo, el propósito, con quiénes, esa gestión del cambio, identificamos riesgos y esos indicadores que pueden ser reactivos, cómo sabremos que ese cambio ha sido un éxito, por ejemplo, el Time to Market, NPS, bueno, temas de NPS de empleados, adopción de Agile, índice de rotación, etcétera, cualquier sea como reactivo o proactivo, que sabremos que sea como avanzado hacia a nuestra visión. Índice de felicidad, número de áreas impactadas, bueno, todo ya que nos describa un poco más hacia donde nosotros vamos. Aquí, muchachos, es importante dar un stop aquí para decir, hay muchas herramientas y por eso se llama Mojito, porque nosotros podemos utilizarlo como nosotros queramos y nosotros podamos, bajo esa premisa de tener insights, después generar opciones y experimentar con esas opciones bajo un modelo iterativo, podemos utilizar N herramientas. Hay unas que propiamente en el modelo lo propone y es por eso que mostramos esta que nos sirve mucho. Y es la que pues, más se utiliza y más lo adopta, ¿no? Por su facilidad y por todo lo que trae en ella condensada. Sí, muchas veces, o sea, uno dice Canvas, no, pero es que Canvas siempre Canvas. Lo que pasa es que Canvas tiene muchos beneficios, pues si está asociado a Lean y que te dice cómo hacer visible muchas cosas, que te muestra un avance, una visual clara de todo lo que se está logrando. Y realmente a veces, de hecho, cuando ustedes buscan lienzos de experimentos, pues pueden haber muchos. Pero entre más simple y más adaptable sea para el experimento, mucho mejor. Y que sea muy claro y diciente lo que está diciendo, valga la redundancia. Entonces, o lo que se está haciendo y lo que está experimentando y lo que se está encontrando, porque es muy valioso que en el experimento siempre recojamos esos hallazgos. Y algo importante ahí con lo que dice David, las conversaciones, generar conversaciones. El Canvas o la herramienta que utilicemos, lo más importante es eso, lo que nosotros hablemos y las conversaciones. Aquí les queremos compartir, por ejemplo, una experiencia pues, personal en otra empresa en la cual generamos el cambio bajo la premisa de que las personas querían hacer cosas nuevas, diferentes, porque estábamos en un lugar disruptivo. Entonces, bajo este modelo, implementamos, hicimos insights, encontramos, pues, hicimos el tablero para poder llegar a experimentos, como por ejemplo, como mostramos en la imagen, con una compañerita, hicimos un tablero. Simplemente un tablero, algo simple, que no nos llevó ni un día hacerlo, lo hicimos con tiza, lo hicimos rápido, para nosotros también indagar, hacer ese ciclo en el cual nosotros preparamos, introducimos y hacemos esa review pues, para encontrar qué pasó con ese experimento. Y eso es como un ejemplo pues, claro de lo que tratamos de hacer. Ya este es a nivel, por ejemplo, de un área más grande, no solo una persona, sino a nivel de un área. También tratamos de hacer experimentos pues, con videojuegos o hacer torneos o cosas para poder generar esa participación, lo que nosotros queríamos pues, con esas personas. ¿Vale? También en el siguiente vemos más individuales o equipos igual, cosas personales también. Esto no solamente en la organización, sino para ustedes. Si ustedes quieren generar un cambio, utilícenlo. Y pueden, pues más adelante le daremos pues, como la documentación que pueden basar y ahí ustedes pueden tomar todo para que hagan ese mojito y lo disfruten personalmente, lo practiquen y hagan ese cambio en ustedes. Si ustedes ven que algo les cuesta y que quieren cambiar y que quieren llegar a un objetivo, pues háganlo individual y lo pueden hacer. Por ejemplo, aquí hay varios ejemplos de cambios que se quieren generar en personas, en organización o personalmente pues en individuos. ¿Listo? Dale. Perfecto. Y al final, digamos que después de experimentar, siempre es muy importante tener un feedback constante, ¿cierto? Que es lo que nos dice Lean Change Management y lo que nos dice Lean Startup, bueno,
todo los que nos movemos en este mundo ágil sabemos qué tan importante es el feedback y podemos utilizar muchas herramientas, ¿sí? Lean Coffee también, encuestan, coaching kata, retrospectivas, que transparenten todo ese experimento y lo que se ha logrado. Puntos a tener en cuenta, ¿sí? Digamos de este mojito. Siempre tener en cuenta la importancia y conexión del cambio, ¿sí? Que sea un propósito inspirador. Siempre definir acuerdos, algo que funciona mucho, sobre todo cuando estamos trabajando eh, cambio ya a un nivel mucho más grande, pues es generar un manifiesto, ¿sí? Que siempre ese manifiesto sea el que defendamos al momento de aplicar el cambio o los diferentes momentos del cambio que estamos transitando. Hace el cambio visible, siempre tener ese radiador de información, el canvas de experimentos, por ejemplo, uno, que podamos tener siempre ese cambio visible para todos y que sea muy transparente. Realizar dailies, ¿sí? Si bien muchas veces no hay siempre 100% unas personas enfocadas en esto, eh, la idea es que primero los experimentos no sean mayor a 2 meses porque son experimentos, ¿listo? Y bajo ese ciclo de tiempo poder realizar esos seguimientos, ojalá mínimo 2 veces a la semana, ¿sí? Porque nos permita ver muy rápidamente los accionables y cómo vamos avanzando en eso. Y otra, asegurarse que las métricas apunten al propósito y al problema. Eso es muy importante. Muchas veces, y esto es todo un ejercicio porque las métricas a veces se enfocan mucho en las alternativas, en las opciones que tenemos, pero no. Las métricas tienen que apuntarle al propósito, ¿cierto? Que sea muy visible y también al problema, más no a las alternativas. Pero eso es un ejercicio que solamente lo podemos ir aprendiendo en el camino. Y crear una red de agentes de cambio, ¿sí? O sea, eh, nosotros en este mundo sabemos en el agilismo que todos tenemos que ser agentes de cambio, que nos movemos contra mareas, contra tsunamis, pero tenemos que insistir en como agentes de cambio y como nos lo decía ahorita Lucho Salazar en la primera charla, siempre generar esas conversaciones incómodas que a veces, o hacer esos hackeos culturales que nos permitan avanzar, pero nunca rendirnos, porque esa es la clave. Y lo más importante del Canvas, como ya lo había dicho Hugo, son esas conversaciones que dan alrededor. No lo vean como una herramienta simplemente, inclusive podríamos decir una herramienta vanidosa, ¿no? O como una herramienta solamente de seguimiento, no, sino como las conversaciones que se generan alrededor del Canvas. Dale, Hugo. Dale, gracias. No, ahí quería complementar lo que dijiste ahorita, la red de agentes. Véanlo como, por ejemplo, en organizaciones se implementa agilismo o un marco de trabajo pues, de la sombrilla ágil, en la cual empiezan por un grupo de agentes del cambio. Empiezan esas personas a transmitir desde el hacer, desde el conocimiento, desde su experiencia, desde equivocarse ahí, contra esas tormentas y monstruos marinos y empezar a transmitirlo a toda la organización. Véanlo así. Aquí también es una invitación para que entremos a fallar constantemente, a fallar de alguna manera consciente y revisando qué podemos ir mejorando. Por eso se hace así, cíclico, iterativo. Y pues eso es vital, ¿no? Eso es como estos puntos a tener en cuenta lo recogimos también desde la lectura y conocimiento, experiencias que hemos tenido, entonces es chévere de que lo exploren así, como un conocimiento previo, no tienen que tenerlo, sino como prácticas, pues, sin importar, sin miedo a fallar y que le hagan y lo vayan implementando, pues, como lo escribíamos. Así es. Y algo que también menciona, ahí también dos puntos muy importantes que menciona Jason Little en su libro Lean Change Management es que no se puede controlar cómo responden las personas al cambio cuando el cambio se introduce. O sea, eso no se puede controlar. ¿Listo? Y es más probable que las personas apoyen el cambio cuando participan en su diseño. Entonces ahí volvemos a lo que nos decía Hugo. Siempre es muy importante involucrar a las personas desde un principio para que ellos se sientan parte de, ¿sí? Y va a ser mucho más fácil que esas emociones o todo eso que genera el cambio, pues pueda ser mucho más fácil de transitar. Entonces, esas eran como las dos últimas
recomendaciones o puntos a tener en cuenta y que siempre lo tengan presente en todo cambio. Listo. No sé, Iván, si por ahí tenemos algunas preguntas por ahora. Creo que no por acá. Son las Listo. 6:10, nos quedan 20 minuticos. Un poquito Listo. Entonces menos. vamos a entrar a un Menti. Los invitamos pues a que ingresen aquí. Este es el código. Si quieren pueden escanear ahí el QR y los lleva directamente al Menti. Al Menti. Si tienen dudas también, comentarios, ¿qué les parece? ¿Cómo va el mojito? Si les Cómo han suena vivido también también el cambio en sus experiencias. Sería muy chévere escucharlos. Si ya lo habían aplicado antes también. los leemos también. ¿O qué otro modelo han adoptado para generar el cambio? Mientras acá nos ayuda hoy con el... No abre el Menti. No, yo veo por A acá. ver, miremos si yo ingresando aquí ya les permite abrir. Creo que tienes que presentarlo para poder... Ahí. Listo, Ya ahí veo ya, 5 personas. ya les tiene que funcionar. Listo, no, todavía no les va a aparecer el quiz hasta que estemos todos. Van 5. Esperamos unos 5 más e iniciamos. Sí, dale, de una. Listo. Pues Recuerden, invitamos de el una. código está aquí, 45082694. Y vengo, les comparto el link por aquí. Y también les compartí la URL, pero ya se me unieron dos más. Acá están encontrando viejos conocidos en el chat. Súper. Listo, vámonos por ahí, que nos rinda el tiempo. Igual ya vamos a terminar. Va a haber Listo, falta premio. uno. Uno Va a más, uno llegar, más. va a llegar un mojito a sus casas el que gane. A la casa de la persona que gane. 2, 4, Listo. 6. Arranquemos. 10. Listo. Ahí les va. Chains es una Lean colección Chain de ideas, Management, prácticas y herramientas. ¿qué dicen? ¿Inspiradas en qué? Tienen 8, 7. Lean Chain Management es una colección de ideas, prácticas y herramientas inspiradas en... Ahora sí. Bueno, bien, ahí ya 6 respondieron bien. Vamos a ver cómo va. Sí, recuerden que es más inspirada en el tema de Lean Startup y pensamiento Agile. Lean, Scrum, Kanban, Coaching, que utilizan esas herramientas, sí, pero no están desde ahí, no nace desde ahí, de esas ideas. Que lo pueden utilizar, sí. Ustedes saben que es adaptativo lo que ustedes quieran aquí. Dale. Creo que después al final mostramos cómo vamos. Resultado. Listo, vamos por la El segunda. resultado. ¿Cuál es la segunda etapa del modelo de Lean Chain Management? En inglés. Pero en inglés. Vamos a ver si estuvieron atentos a las diapositivas. Tienen que escribirlo tal cual. Y aquí tienen más tiempo, pueden tomar el tiempo. Tienen que escribirlo tal cual. Fue la segunda etapa del modelo. Tiempo. Options. Bien. Sí. Solo alcanzaron a responder 2. ¿Por qué? Creo que se les enredó ahí el tema.
Recuerden que cuando terminara la anterior pregunta tenían que darle continuar. ¿Listo? Sí, creo que hay poquitas personas ahí participando. De todas las que estaban, pues. Tienen que darle continuar. Ah, ya están todos ahí. Ahí hay 9, ya. Listo. Ya vamos. Siguiente, y la más fácil. ¿Cuál es el nombre del creador de Los Simpson? ¿Sí ven los Simpson acá? Vamos a ver. Marcela Barrera dice que no. Stan Lee, una respuesta con Stan Lee. Ahí le generamos cambio. Ahí le generamos cambio. Se adaptaron muy bien. Listo, vamos a ver quién ganó. Bueno. BBZZ. Que se reporte este usuario. Valeria. Oh, vale. Ah, Valeria. Sí, vale. Súper. Muchas gracias. Bueno, ahí nos toca escribirle. Uy, pero nos queda difícil Valeria tan lejos. Bueno, ahí les toca escribirle después. Listo, vale. Ahí le compartimos a Vale el mojito. Por interno nos envías la dirección. Bueno, ya para terminar, entonces aquí como les decíamos, le compartimos la bibliografía, Link Change Management del autor, pues, como tal, lo consiguen. De Jason Little, de la página, también tienen prácticas y pues como cursos, certificaciones y temas, aquí dándole un poco de propaganda a Vale y a Luis Mulato, también ellos conocen bastante de este tema, son gurús en el tema y ayudan mucho. De Lean Startup, una gran herramienta, un gran libro pues, para cambiarnos el mindset. Y How to Change the World es un muy buen libro, corto y sustancioso, en el cual te cambia todo el mindset. Desde el principio, si ustedes van a empezar en el tema de agilismo, bienvenido, le dan ese libro de una y les trae mucho tema y valioso. Y por último, ahí David, que tú tienes una frase súper ganadora. Por último, ¿no? Una frase que nos regaló un amigo en algún momento. Y es que una organización prosperará si su ritmo de aprendizaje, adaptación o agilidad es igual o mayor al ritmo de los cambios de su entorno. ¿Listo? Ahí como para que se la lleven. Y nada, muchísimas gracias a todos. Ahí les dejamos pues nuestras redes con @Hugo Secha Jr. y @David_Alpizo Camacho B. Recuerden, pues, muchas gracias a todos. Estamos desde Ceiba Lab, el laboratorio de innovación de Ceiba Software, y esperamos que les haya gustado. Y si tienen preguntas, ahí no sé, Iván, nos comentas. Sí, bienvenido. Hola, hola. Creo que estamos cansados ya. No tenemos preguntas, no veo preguntas en el chat, no veo preguntas en la sección de preguntas en Q&A. Entonces, no sé, gente, estamos cansados, lancemos la pregunta por el chat si queremos. Este es el momento para que nos pregunten. Están agradeciendo, están muy claros con todo. Muchas gracias a todos. Mira que si hay una pregunta de Herlensi. Dice, ¿qué es lo que más les ha costado al llegar a una organización? Me imagino que en términos de gestión del cambio. Sí. Bueno, ahí yo creo que o sea, la cultura siempre en una organización es única, ¿cierto? Es la que se promueve. Y hoy en día cuando se llega a una organización que tiene, digamos, una estructura muy jerárquica o burocrática, pues sin duda lo más difícil es poder llegar a que las personas entiendan que hay que hacer un cambio, ¿listo? Pero a su vez, ese difícil se puede transformar en hacerlo ver bajo sus mismas prácticas. Voy a ponerles un ejemplo. Y eso es algo muy reciente de pronto, y es
un equipo que tenía o que piensa pues que lo que quieren hacer se lo pueden hacer bajo una forma de trabajo. ¿Listo? Y esa forma de trabajo ellos la quieren implementar, pues simplemente es listo, implementémosla, vámonos a las bases, ¿cierto? Hagámosla y ahí mismo se van dando cuenta de todas las cosas que hay a su alrededor y que no les ayuda a funcionar como quieren funcionar. Entonces, muchas veces la ley del espejo es vital, ¿cierto? Pero que la misma corriente, o sea, darles como ese empujoncito para que vean que lo que quieren hacer no lo pueden hacer bajo las condiciones actuales. Y eso es lo mejor, cuando las mismas personas se dan cuenta de que hay algo que cambiar, ¿cierto? Porque cuando se llega a imponer o cuando se llega a decirle a esas personas que están muy cerradas en que se debe hacer el cambio, que es lo que más cuesta, que ahí respondiéndole pues a H, lo mejor es ayudarles, ¿cierto? A remar contra lo que quieren hacer, con lo que quieren hacer y hacerles ver con lo que quieren hacer, como lo tienen hoy en su cultura, es muy difícil de lograr. Súper, súper. Ahí, por ejemplo, estaba preguntando, ¿qué tanto les cuesta a ustedes dos cambiar? Han identificado qué es lo que más les cuesta. Eh, pues, personalmente he hecho ejercicios de retrospectiva, en este caso, para eso. Y temas como de cambiar, temas culturales, más que todo de hábitos, malos hábitos que de pronto se tienen y se quiere cambiar y no se ha podido. Pero pues ya es por un tema cultural de pronto. Entonces, como lo que cuesta de pronto son unas cosas que ya se traen arraigadas pues desde la infancia o algo que ya se trae como un hábito y es lo más costoso, pues que uno dice, escuchar lo que más sí, lo que más te cuesta para cambiar. Y para la otra pregunta también, ¿cómo se viven los cambios? Con paciencia. Pienso que, como ustedes ven, esa curva, tampoco queremos que se demore, bajo este modelo queremos aplanarla, pero siempre va a haber, y tiene que uno tener mucha paciencia para tener esos cambios y tener todo lo que uno quiera pues, para llegar a los objetivos que se definen. Hugo, David, tenemos por acá una pregunta en Q&A. Dice de la siguiente manera: ¿cómo lograr que el cambio sea perdurable en el tiempo y que quede anclado en la cultura de la organización y que no sea algo momentáneo, resultado de una efervescencia de interés y ánimo? Muy buena esa pregunta. Excelente. Ahí para responderle primero a H, también que a mí también que me cuesta cambiar, sin duda, un hábito que cuando quiero implementar un hábito, la verdad, dar ese paso a mí me cuesta mucho, debo decirlo. Entonces ahí como respondiéndole a H. ¿Y qué es lo que más me cuesta? Porque tengo como ciertas experiencias de ciertos hábitos, entonces como que ahí es lo que más me cuesta. Y con respecto a la otra pregunta, a ver, yo creo que hacer esa, o sea, recoger todos esos insights de cómo se está moviendo la cultura con pocos equipos, ya dice mucho de cómo la organización o cómo es la cultura de su organización. En ese sentido, para poder que eso perdure en el tiempo, sin duda, no solamente se va a lograr pues con esos equipos nada más. Se va a lograr es cuando involucramos a áreas clave del cambio, ¿cierto? Cuando involucramos a áreas clave desde talento humano, ¿cierto? Desde áreas estratégicas donde se quiere empezar a movilizar ese cambio y hacer preguntas incómodas que lleven a lo que realmente se quiere hacer. Inclusive si en algún momento se quieren cambiar digamos, esos valores, hay que hacerlo. Pero para poderlo sostener en el cambio, no se puede hacer solamente desde un área, no se puede hacer solamente desde un grupo de trabajo, no sé, subgrupo de trabajo, o no solo desde una sola vicepresidencia, no, se tiene que unir como compañía, ¿cierto? Y movilizar esa cultura para que todo se movilice y se logre perdurar en el tiempo. No sé, Hugo, si quieres agregar algo más. Sí, ahí llegamos para cerrar, porque ya creo que nos tenemos que ir cerrando la sesión y responderle a Jaime. El tema es súper importante y vital lo que dijiste, empezar a unir esos aliados estratégicos para poder tener, digamos que ese plan, pero no ese plan,
a largo tiempo, ¿no? Porque lo que queremos es ver algo iterativo. Háganse de cuenta como entregar un producto iterativo en el cual vamos probando, revisando y moviendo. Ir planeando a corto plazo y teniendo bajo una visión, sí, bajo una visión, ir planeando a corto plazo con esas personas, con esas áreas y poder nosotros bajar ese riesgo y eso se identifica ahí como un riesgo de tener un resultado, una efervescencia de interés y ánimo, ¿no? Que fue al principio y después ya no. Con eso lo vamos manteniendo porque iterativamente vamos descubriendo cosas que podemos identificar que es otro cambio. Por eso aquí también es chévere la palabra experimentar, empezar a nosotros a encontrar desde cosas pequeñas, experimentándolo, irlo iterativamente, entregándolo y pues nada, eso es como lo que hemos identificado y hemos hecho pues, con los equipos. Eso es como lo que recomendamos. Bueno, queridos gurús del mojito, muchísimas gracias.